Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan en esta mañana. Hoy nuevamente estamos aquí, jueves 16 de mayo, para compartir la palabra de nuestro Dios. Compartiremos nuestra lección de escuela sabática. Bienvenido sea usted, amigo o amiga que me escuche. El título para el día de hoy es La cronología profética más larga. Querido amigo, como le decía el día de ayer, esto se necesita estudiar con mucha atención. Ahí le dejo en el video, no lo voy a mover, están las citas para que usted pueda estudiar con calma, pueda hacer sus cuentas también para poder entender esta profecía. Dice allí, lee Esdras 7 al 13. Y dice allí, cuando se promulgó el decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo. Querido amigo, amiga, puede leerlo ahí en casa con mucho tiempo, de dedicación, ¿sí? Yo le daré ahorita la respuesta, pero no se quede con eso. Tiene su Biblia en casa, estudie su Biblia, busque la cita y están 7 al 13. Dice el versículo 8, dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. O sea, en el séptimo año del rey, en el mes quinto, fue cuando salen, cuando parten, en el mes, perdón, estamos hablando en el año del rey, el mes quinto, ¿sí? Ese fue la fecha, o más bien cuando partieron, cuando se les otorgó la salida para reconstruir a Jerusalén. Ese nos lleva, fue en el otoño, en el año 457, ¿sí? Ahí fue cuando el decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, ¿sí? Vemos cómo este rey da esa orden, ya que eh, Esdras era un buen siervo de ese rey y Dios estaba con Esdras, por eso fue que se le otorgó la salida para ir a restaurar, ¿sí?, a Jerusalén. Ahora, la siguiente pregunta la tenemos ahí abajito. Dice, ¿cuándo comenzaría todo este periodo profético? ¿Cuándo? Todo ese periodo profético iniciaría en el año 457 a la salida de la orden para reconstruir Jerusalén. Ahora, ¿qué acontecimientos importantes predicen esos versículos? Daniel 9, 25 y 26, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Daniel ahí? Daniel predice que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías, o sea, hasta el Mesías transcurrirían 69 semanas proféticas, o sea, 483 días proféticos o años literales, puesto que el decreto se expidió en el otoño del año 457, ¿sí? Ahora, los 483 años se extienden hasta el otoño del año 27, ¿sí? Es cuando Jesús, nuestro Señor Jesús, es ungido, ¿sí? Por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo desciende. Dice allí, recibió la unción del Espíritu Santo. Es cuando después de ahí Jesucristo viene predicando el Evangelio del reino de Dios, ¿sí? Y en sus predicaciones él decía, el tiempo se ha cumplido. Y eso lo tenemos, ahí están las citas, queridos amigos. Está en Marcos 1, 14 y 15, ¿sí?
Vemos que en la primavera del 31, a mediados de esa última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado, y el sistema de ofrendas que señala hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tiempo había encontrado con el antitipo, y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. O sea, desde ahí ya no más ceremonias para sacrificar corderos, porque nuestro Señor Jesús vino a culminar todas esas ceremonias. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, que hay, dice la palabra de Dios, ahí vamos a ver rápidamente, para no alargarnos mucho, Daniel 25, les digo, esto necesita mucha dedicación. Daniel, capítulo 9, versículo 25 y 26, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Escuchen bien, queridos amigos, 7 semanas, más las 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí tenemos 62 semanas, más 7 se hacen 69. Pero dice el 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero dice el 27, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana es cuando Jesús es crucificado. Ahí ya estamos llegando. Son 62, más 7 semanas se hacen 69, más la última semana, dice, habrá otra semana más, donde Jesús a la mitad de esa semana es crucificado. Entonces ahí llegamos a las 70 semanas. Y si vamos multiplicándolo por año, o más bien, primero lo multiplicamos, serían 70 semanas por 7, nos da el resultado 490. Entonces, ahora lo cambiamos día por año, se hacen 490 años, ¿sí? Entonces, queridos amigos, todo ese tenía que acontecer en ese periodo. Ahora vamos a la pregunta de abajo. Daniel 9:27 dice: ¿cómo terminará la profecía de las 70 semanas? ¿Cómo terminaría? Aquí, queridos amigos, vemos, dice allí el 27, el versículo 27 dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces aquí dice cómo terminaría la profecía de las 70 semanas. Vendrá la consumación para el desolador. O sea, las 70 semanas, queridos amigos, o 490 años de la profecía de los 2300 años, quedan a 1810 años para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva al año 1844, cuando William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario de Daniel se refería al santuario de la tierra, ¿sí? Y ellos supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en el año 1844. Es cuando les digo, se llevaron el gran chasco de que no vino Jesús. Ellos esperaban ansiosamente. Dice que antes de llegar a esa fecha, ese día, muchos se bautizaron, muchos entregaron sus vidas a Cristo Jesús, hicieron de todo, ¿sí? Hubo muchos que se acercaron, que estaban ansiosos esperando la venida del Mesías. Pero, queridos amigos, como ya les había yo comentado, esa fecha es cuando nuestro Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿sí?
O sea, no se estaba hablando, o más bien esta profecía no habla acerca del santuario terrenal, sino del santuario celestial. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos aquí la cronología profética más larga. Y sí, queridos amigos, es la más larga, un poquito complicado para entender, necesita de mucha dedicación para el estudio, ¿sí? Entonces ahí están las citas, queridos amigos, amigas, para que puedan estudiar con mucha calma ahí en su casita para poder ir entendiendo esta profecía. Esto ha sido el mensaje en esta mañana, querido amigo, amiga que me escucha. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. En esta preciosa mañana, oh Padre eterno, le suplicamos y le rogamos que estas palabras que hemos escuchado y estudiado se nos queden grabadas en nuestras mentes. Ayúdanos a entenderla y a comprender y que se nos quede grabado por siempre. Padre, humildemente lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, nos vemos para la próxima. Les deseo que tengan un día lleno de bendiciones.